Buenas noches, profesores. Gracias por estar en la quinta sesión de 6 sobre preparación de tesis y artículos científicos. Hoy está con nosotros la doctora Carol Michelle Gainsbourg Rivas. Ella es magíster en Educación y Nuevas Tecnologías en la Universidad de Salamanca. Es especialista en bioética UNESCO, diplomada en Educación Superior, Educación Secundaria, Derecho Constitucional, Escritura Creativa. Es licenciada de la carrera de Filosofía de la Universidad Católica de San Pablo. Le agradecemos a la doctora por estar con nosotros. Muchísimas gracias por darnos su tiempo. Doctora, a partir de este momento, la clase es suya. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para la sesión de hoy les he preparado un Padlet. Les voy a poner la dirección en el espacio del chat de la sala. En este Padlet tienen la presentación PowerPoint que voy a utilizar y también están ahí los libros sugeridos de bibliografía para que puedan profundizar los temas que vamos a revisar hoy. La idea era hacer un refrescamiento de lo que es la metodología de investigación cualitativa. Para ello les voy a pedir permiso para compartir la pantalla y poder acceder al PowerPoint e iniciar la sesión. Excelente. Sí, está habilitado. Perfecto. Perdón un segundito que ahora sí. Ok. Yo planteaba la sesión Metodología de Investigación Cualitativa y como subtítulo ponía una reconciliación con la ciencia, aludiendo a que es reciente, estamos hablando de los últimos 20 años más o menos en los que se empieza a considerar más seriamente la investigación cualitativa en el área social. A partir de esta lectura dicotómica que tenemos binaria de la investigación y proponiendo justamente una reconciliación entre los métodos cuantitativos y cualitativos como más bien una propuesta mixta que permite una mejor y más profunda comprensión de los fenómenos sociales. Entonces, para ello parto de una afirmación de Schopenhauer que tomo de uno de los libros que están citados en la bibliografía. El planteamiento es: el mundo es mi representación. Con esto lo que se quiere plantear es que los seres humanos somos incapaces de hacernos de la realidad en la medida en que esta realidad es ajena a nosotros, porque nuestra forma de hacernos de la realidad es a través del lenguaje, lo que implica el hecho de que nosotros partimos de una percepción que es producto de los sentidos, probablemente un bagaje de conocimiento mental que podemos poseer, que se traduce en una representación, lo que significa una construcción de la realidad. Y para ello, para poder indagar, para poder profundizar, para poder comprender las construcciones de realidad que los seres humanos desarrollamos, la investigación cualitativa es una de las vías más adecuadas. Entonces, yo tengo aquí esta relación. Ay, perdón. Voy a volver atrás. Perdón, yo tengo esta relación en la que planteo que, lo que les decía, la realidad es conocida en tanto representación, puesto que esta está siempre mediada por el lenguaje, que esta mediación está sustentada evidentemente en una percepción, pero que existe, que tiene respaldo, que tiene sustento y que es en realidad a partir de la intersubjetividad en la que se consolida, se representa, se interpreta, se traduce como tal. La idea es entonces proponer la superación de una falsa dicotomía, de una falsa ruptura entre lo que es el abordaje cuantitativo y lo que es el abordaje cualitativo. Este planteamiento lo que propone es que la visión esta binaria lo que hace es reducir la realidad y limitar la complejidad que ella tiene y en realidad simplificarla de una forma que no es suficiente cuando el objeto de estudio es el ser humano, dada la complejidad de este ser humano y asumiendo que la comprensión, la interpretación de este ser siempre va a ser social y siempre va a ser cultural, incluso extendiéndose hoy en día no solo a los seres humanos, sino a otros tipos de animales, puesto que
se puede interpretar ya hoy que varios de ellos conviven en sociedades. Entonces, la idea es superar primero esta visión de que la única forma de combinar lo cuantitativo y lo cualitativo es a partir de la alternancia, es decir, planteando que uno tiene que presentarse antes que la otra y ser un ejercicio sucesivo. Lo otro es superar esta idea de la compartimentación de la investigación, el planteamiento de que los abordajes cualitativo y cuantitativo funcionan como dos sistemas completamente divorciados y separados que otorgan resultados completamente diferentes de la realidad. Y lo que se propone más bien es una complementariedad a partir de la noción de compromiso. Ese compromiso entendido con la búsqueda de la verdad, con la búsqueda de la aplicación de un sistema científico para poder respaldar lo que nosotros estamos planteando. Para ello, lo que se propone es 3 tipos de abordaje que permiten esta complementación entre ambos enfoques. Uno es la complementación. La complementación es el estudio o la comprensión de un mismo fenómeno a partir de 2 abordajes simultáneos que reportan informe con resultados separados, pero que se articulan a partir de una discusión que vendría a ser lo que la discusión hoy en los artículos científicos es, que es la respuesta al estado del arte, es contrastar los resultados obtenidos en lo cuantitativo y en lo cualitativo estudiando un mismo fenómeno social en relación al estado del arte o la comparación de las investigaciones previas que han existido sobre el fenómeno estudiado, de modo que se pueda aportar al conocimiento universal. El otro abordaje es el de la combinación. El abordaje de la combinación lo que hace es proponer la preponderancia de uno de los 2 enfoques de investigación, el cuantitativo o el cualitativo, para tratar de comprender un fenómeno complejo en su totalidad. Es mixto cuando el dominante es cualitativo y el cuantitativo más bien es menor. Y luego está la opción de la triangulación, que lo que hace es estudiar desde lo cuantitativo y lo cualitativo el mismo fenómeno, intentando obtener resultados sobre el mismo objeto de estudio y contrastando y complementando los resultados que de ellos se obtiene, reportando un solo informe, un solo reporte complementario de la información. Entonces, por esto esta primera parte tiene como intención solamente validar o volver a darle el peso que la investigación cualitativa ha dejado de tener por mucho tiempo en la investigación social, pero que en los últimos años recupera, mostrando que además en la complementación de ambos abordajes se puede desarrollar un mucho mejor trabajo. Cuando hablamos de investigación cualitativa, estamos hablando de estudios de tipo social, en la que los individuos son comprendidos en un escenario social y o cultural. Lo que busca esta metodología es la comprensión compleja, la comprensión holística, la experiencia vivida de un grupo de personas desde la perspectiva del investigador o desde la propia mirada de los sujetos que están siendo investigados. Con esta definición de Taylor y Bogdan, que son la base de la investigación cualitativa, es que partimos con la exposición. La investigación cualitativa, igual que en la investigación cuantitativa, tenemos distintos niveles de investigación. En la cuantitativa estamos acostumbrados a un abordaje de tipo exploratorio, luego descriptivo, luego explicativo. En la investigación cualitativa estamos hablando de 2 grandes grupos de trabajo, lo que vendría a ser el grupo de una investigación de nivel descriptiva y una investigación en otro nivel que vendría a ser el nivel interpretativo. Dentro de la descriptiva, nosotros en el área cualitativa nos referimos también al trabajo de tipo exploratorio. Dentro de la investigación descriptiva, nosotros tenemos lo que son los diseños etnográficos, lo que es el diseño biográfico narrativo, lo que es el diseño fenomenológico, el de investigación-acción participativa y el de investigación documental. Y a nivel interpretativo tenemos lo que va a ser la teoría fundamentada y lo que es la inducción analítica. En detalle, si vamos viendo qué es cada uno de ellos por su definición, luego vamos a profundizar uno a uno el aporte que cada uno de ellos otorga. El diseño etnográfico es un estudio que busca comprender la cultura tanto material como inmaterial de un grupo humano, entendiendo a este grupo humano como un grupo distinto de otro, sea étnicamente o sea a partir de un rasgo común que estos individuos poseen, pero con la particularidad de
hacer un trabajo de tipo participante en la observación. Luego tenemos los diseños fenomenológicos. Los diseños fenomenológicos son diseños de investigación en los que estudiamos un fenómeno, la comprensión de este fenómeno a partir de la perspectiva que tienen los sujetos estudiados respecto a eso que estamos estudiando en sí. Entonces, lo fundamental es la perspectiva de los sujetos, a diferencia del etnográfico, y luego vamos a ver a continuación, la diferencia radica fundamentalmente en que la fenomenología adquiere la información desde la perspectiva como tal de los sujetos estudiados, mientras que en el caso de la etnografía estamos participando como investigadores dentro de un proceso de modo tal que nos apropiamos de las estructuras de pensamiento para poder comprender la mirada de los sujetos estudiados. Luego tenemos lo que son el diseño biográfico o narrativo. Este tipo de estudios lo que busca es identificar informantes clave respecto al fenómeno que nosotros estamos estudiando y lo que busca es construir el fenómeno que estamos trabajando desde el testimonio, desde la subjetividad misma del individuo estudiado como un ejemplo del fenómeno que queremos comprender. Luego de eso tenemos lo que es la investigación-acción. La investigación-acción participativa de todo el abordaje cualitativo es el que con mayor claridad no tiene ninguna pretensión de objetividad, puesto que no solo pretende describir una situación, sino que pretende intervenir y modificar más adelante el fenómeno que está siendo estudiado a partir de la articulación del conocimiento local del grupo con el que se trabaja y del aporte que se puede hacer desde el lado del investigador respecto al bagaje o a las experiencias de otros sitios, de otros grupos humanos similares que hayan podido enfrentar el problema que está siendo trabajado. Y luego están los de diseño documental. Este tipo de investigación se desarrolla a partir del análisis, el estudio de documentos. Aquí hay que tener cuidado porque muchas veces nosotros presentamos como trabajo documental lo que viene a ser la revisión bibliográfica que permite la construcción del estado del arte cuando de una tesis de maestría o de doctorado se trata, y no es propiamente investigación documental. La diferencia radica esencialmente en que el objeto de estudio de la investigación documental es el documento mismo, mientras que cuando nosotros estamos trabajando en la construcción del estado del arte o en un análisis de meta-análisis, de lectura, lo que estamos haciendo es construir el bagaje previo del conocimiento existente respecto a una temática para poder continuar en esa línea de trabajo. Entonces eso hay que saberlo distinguir porque en muchas tesis es muy común en Bolivia el confundir lo que es el diseño documental con lo que es la revisión bibliográfica en una investigación previa al trabajo de investigación como tal. Luego tenemos lo que son los estudios interpretativos. Cuando nosotros hablamos de los estudios interpretativos, perdón, me volví a pasar, estamos hablando de dos fundamentalmente, uno la teoría fundamentada y otro lo que es la inducción analítica. Cuando hablamos de la teoría fundamentada, de lo que estamos hablando es de un diseño metodológico que lo que busca es generar teoría. Y para generar teoría lo que hace es el planteamiento de un tipo de muestreo teórico en el que la cantidad de individuos que son analizados en campo es determinado por la saturación de las respuestas que ellos generan a partir de una categorización axial de las categorías de estudio, de análisis del fenómeno estudiado. Y luego está la inducción analítica. La inducción analítica tiene como tarea fundamental la verificación de teorías, es decir, es un ejercicio complementario de la teoría fundamentada en el que se constata, se verifica en terreno a partir del estudio con individuos la validez o no validez del planteamiento de una teoría de base cualitativa. Si vamos viendo uno a uno, tenemos primero el diseño etnográfico. Cuando hablamos del diseño etnográfico, les decía, lo que busca es comprender la complejidad toda de un grupo humano de personas. Esto a partir de la interpretación justamente de los signos y símbolos que estos sujetos utilizan para interpretar la realidad, para mediar la realidad y para transformar la realidad. Lo que buscamos estudiar son
temas, patrones de conducta cultural, son características peculiares de este grupo en relación a otros grupos, es comprender qué tipo de estructura social, cultural tienen los individuos, cuáles son las reglas que regulan su convivencia, cuáles son las creencias que comparten y cómo estas creencias derivan en una cosmovisión o el proceso inverso, cuáles son los procesos centrales que articulan la comunidad como tal. La idea es tener una comprensión global de este grupo humano, que además es distinguido como grupo a partir de una diferencia común, es decir, de algo que los haga idénticos a sí mismos, pero diferentes a otros colectivos existentes. Esto implica que el trabajo etnográfico no es un trabajo de análisis tribal, aislado, en un lugar remoto, sino que se puede hacer perfectamente dentro de las urbes a partir de la identificación de esta característica que permite la convivencia de un grupo humano, entendiéndolo como comunidad. El objeto de estudio entonces es este grupo de personas y los métodos que se utilizan son la observación participante y la entrevista en profundidad esencialmente. Este tipo de trabajo se acompaña con una herramienta que es el diario de campo y por lo general parte de lo que se conoce como observación flotante. El primer contacto que el investigador tiene con la población estudiada es un primer contacto en el que no se tiene exactamente definido el fenómeno a estudiar como tal. Hay una intuición, evidentemente, pero como en el caso cualitativo nosotros no partimos de una hipótesis, nosotros no partimos de una premisa preestablecida de investigación, sino que esta se va construyendo a lo largo del el proceso mismo de la investigación. Es la observación flotante la que permite identificar las variables, si podemos llamarlas variables, porque no son variables exactamente al tratarse de un trabajo cualitativo, que van a actuar y cómo intervienen, cómo interactúan estas. Entonces, lo que estamos haciendo es eso, participar del grupo de una forma tal en que logremos en un momento dado dejar de contaminar el ambiente para que la interacción de las personas sea lo más parecido posible a las condiciones sociales de convivencia, digamos, naturales, por llamarlo de alguna forma, y dejar de ser una variable contaminante muy evidente en el proceso de investigación. En caso de no poder lograrse eso, parte de la investigación cualitativa es poner en evidencia también esta situación y evidenciar la presencia del investigador como un factor que altera la interacción normal de los individuos que son observados. Pero, de nuevo, la etnografía como tal lo que busca es comprensión global del fenómeno que está siendo estudiado. Aquí les pongo dos ejemplos. Como tienen ustedes el PowerPoint, la mejor forma de comprender las características de una investigación es viendo investigaciones ya desarrolladas. Aquí les he puesto dos que tienen esta característica, que están bien logradas y que permiten tener una idea clara de qué es la etnografía. Luego tenemos lo que es el diseño fenomenológico. Este tipo de investigación es uno de los tipos de investigación más manipulados y menos logrados después de la Escuela de Chicago. Y el problema radica en que se dice fenomenológico el trabajo porque se supone que se está diciendo lo que los sujetos observados plantean o comprenden de la realidad, pero realmente no se hace un mecanismo de comprensión de las estructuras de lectura y de comprensión de la realidad a partir de estos sujetos, ni tampoco se logra hacer un ejercicio de comprensión real de la construcción intersubjetiva de los individuos que interactúan dentro de una sociedad. Hay varios trabajos cualitativos que se presentan como fenomenológicos cuando en realidad no llegan a hacerlo porque el investigador no logra desarrollar lo que se llama como abordaje la etnometodología o lo que se denomina como interaccionismo simbólico. Cuando nosotros hablamos de la etnometodología, es justamente dentro de la observación en campo con un grupo de individuos, a partir del relato que estos sujetos hacen del fenómeno estudiado, intentar comprender la estructura subyacente, las heurísticas que dominan, que regulan la forma de pensar de los individuos para poder comprender la lectura que ellos están haciendo de la realidad y que nos cuentan a nosotros. Si no, queda
otra vez en una lectura ética del fenómeno social en el que el observador sigue siendo un agente foráneo que no se ha apropiado del todo de las categorías estructurales de pensamiento de los individuos. El otro recurso es el interaccionismo simbólico, que lo que implica es lograr comprender al punto de pensar de la forma que está siendo pensada la idea que se nos comunica en el diálogo entre los individuos a partir de la comprensión justamente del tejido simbólico cultural que hace a la realidad de estos individuos, de estos sujetos. Hacer un trabajo fenomenológico, por ejemplo, en pregrado o a nivel de maestría es realmente difícil de creer que se pueda lograr, porque implica una implicación, valga la redundancia, del investigador muy grande, porque lograr este nivel de comprensión en un grupo humano implica un nivel de convivencia y de interacción con estos sujetos importante en el tiempo, ¿no? No vamos a decir longitudinal, puede ser transversal, pero sí lo suficientemente extenso como para permitir que el observador, que el investigador comprenda las estructuras o la intersubjetividad que se construye. Este tipo de trabajo implica también el recurso de el diario de campo como una herramienta de registro permanente del observador, la entrevista en profundidad, también a partir de la identificación de informantes clave, que luego se ratifica en otros elementos de la comunidad, lo que se llama la observación participante. El investigador es parte del proceso social, de lo que está siendo estudiado, y llega un punto en que las conductas dejan de ser interpretadas como algo foráneo, sino más bien como algo propio, ¿no? Como una forma compartida, como una observación de acción y de palabra similar a la que está siendo contada para poder contar de verdad o poder entender en realidad el relato del sujeto observado. Aquí también les pongo un par de ejemplos, trabajos para que se pueda estudiar más en detalle luego. Luego tenemos lo que es el diseño biográfico narrativo. Cuando hablamos del diseño biográfico narrativo, estamos hablando de un fenómeno estudiado que reporta una singularidad ejemplar. El objeto de estudio es un informante clave, es un sujeto, es un perfil, es un ejemplo, es un rol identificado por alguna razón, y es la lectura de este sujeto respecto al fenómeno a analizar lo que es fundamental. Entonces lo que hacemos es la construcción de la experiencia de vida de este individuo, que puede ser una experiencia biográfica de toda la vida de un sujeto, o puede ser la experiencia biográfica de un fragmento, de una parte de la vida del individuo, pero que ha sido trascendental, que ha sido fundamental para aquel fenómeno que nosotros queremos estudiar. En este caso, la entrevista en profundidad es uno de los recursos más utilizados. Existen diferentes representaciones de lo que es el diseño biográfico narrativo como resultado. Por un lado tenemos lo que es el relato de vida o el relato biográfico, que es justamente el registro de la experiencia de vida del sujeto estudiado a partir del mismo individuo. Luego tenemos lo que es la historia de vida, que es un recurso más rico porque en la historia de vida no solo se utiliza, no solo se emplea el relato del sujeto estudiado, sino que además se emplean recursos adicionales como videos, como fotografías, como un diario del sujeto, como entrevistas a parientes o personas que han convivido con él en un determinado momento, etc. Y luego está lo que son los biogramas. Los biogramas son historias de vida resumidas, abreviadas, que tienen la función de servir como muestra para un ejercicio comparativo. Digamos que nosotros queremos comprender una experiencia colectiva frente a un fenómeno, una lectura colectiva frente a un fenómeno, pero entenderlo así, desde la experiencia vital de ese sujeto en una circunstancia particular. Entonces lo que se hace es recolectar la información igual en profundidad, lo más extendida posible, pero luego el investigador tiene el papel además de recortar, de sintetizar esas vidas para poder encontrar los elementos que permitan el contraste, la comparación entre ellos para poder responder a eso que queremos estudiar, que queremos comprender, ¿no? Luego tenemos, bueno, aquí hay un par de ejemplos.
igual para que los puedan descargar y los puedan estudiar más adelante ustedes en detalle. Luego tenemos lo que es la investigación, acción participativa. Lo que les decía antes, cuando nosotros hablamos de la investigación, acción participativa, dentro del campo cualitativo estamos hablando de la menos objetiva de todas. Y esto porque la investigación deriva en necesariamente una acción que transforma la realidad posteriormente. Ese trabajo parte de la convocatoria de las mismas personas que están siendo estudiadas en el proceso de investigación, que convocan a un investigador o que acceden a la intervención de un investigador a partir de una necesidad detectada por parte de los sujetos que pertenecen a la comunidad como tal. Lo que hace el investigador es sistematizar ese problema, sistematizar esa situación problemática y aportar a partir de la experticia que tiene, de la experiencia que tiene, junto con el rescate del conocimiento de la comunidad como tal, una propuesta que derive de experiencias similares de otros grupos humanos que han sido sistematizadas de igual forma para poder atender el fenómeno estudiado. Este tipo de investigación apela como recursos, como técnicas, también a la entrevista en profundidad, apela también a lo que son las entrevistas grupales, no propiamente grupo focal, aunque en algunos casos sí se utiliza, y también hace una combinación de, en muchos casos, investigación documental, apelar a una lectura sistematizada de documentos que pueden ser clave para la población y para poder comprender el fenómeno que está siendo estudiado, que está siendo trabajado. Esta investigación tiene varias etapas. En la primera etapa lo que se hace es construir un diagnóstico de cuál es la situación problemática a partir de la demanda del grupo en concreto. Lo que esto deriva en muchas ocasiones que la primera intuición del grupo no sea efectivamente el problema, sino que sea un síntoma de una causa distinta. Aquí la intención es la búsqueda de esta razón suficiente que motiva el fenómeno a estudiar. Una vez que se ha hecho el diagnóstico a partir de la investigación documental, entrevistas en profundidad o entrevistas grupales, se hace una primera devolución, se construye un informe y este informe es devuelto a la población que ha sido estudiada. Con esta devolución, lo que se hace es profundizar en la necesidad que ha sido detectada, porque este primer diagnóstico en realidad lo que hace es identificar si realmente lo que se sospechaba o se creía que era un problema es verdaderamente el problema. Se hace un muestreo por saturación igual luego de los sujetos que van a continuar en la investigación para poder establecer ya las relaciones entre causas y efectos sin que sea causal necesariamente, porque no es determinista el abordaje, para luego junto con la comunidad, a partir de los resultados y una devolución, hacer unas conclusiones y una propuesta que tiene que practicarse, que tiene que intervenirse. Y es ahí donde hay un papel importante en el proceso post-investigación, que tendría que ser el acompañamiento o el seguimiento de esta aplicación propuesta para transformar la realidad. Muchos trabajos de investigación en acción participativa se quedan en el diseño y en la propuesta, en la consecución de los recursos para que se implemente, pero fallan en, por ejemplo, la determinación de indicadores de rendimiento o una medición posterior a esa propuesta que se ha hecho. Ahí, por ejemplo, un abordaje casado con un estudio cuantitativo sería excelente para poder medir el impacto de ese trabajo que se ha propuesto. La mayoría se queda solamente en la propuesta y, digamos, en que ésta se llegue a ejecutar, pero no que se evalúe. Aquí hay un ejemplo también de un estudio que tiene este perfil, que tiene este carácter. Luego, dentro de los descriptivos, el último de los descriptivos es el diseño de investigación documental. Como les decía, tiende a ser mal utilizado en muchos casos porque se confunde con lo que es la investigación preliminar de la investigación,
que deriva en la construcción propiamente de un estado del arte, que vendría a ser el previo, el espacio que habilita posteriormente una discusión con los resultados que uno obtiene a lo largo, después de la investigación que ha desarrollado. Cuando hablamos de investigación documental nos estamos refiriendo a un tipo de trabajo que tiene como objeto de estudio, y eso es lo que puede aclarar si es o no es, el documento mismo que nosotros estamos estudiando o el conjunto de documentos mismos que nosotros estamos estudiando. Este tipo de investigación emplea dentro de los métodos la construcción de categorías, utiliza mapas mentales, utiliza mapas de relaciones, utiliza mapas de jerarquía, fichas de sistematización, normalmente elaboradas ad hoc. Sin embargo, existen ya varios modelos en Internet que se pueden utilizar. Sí, eso con relación a la documental. Aquí hay un ejemplo de lo que sería ese trabajo documental, que luego pueden derivar en tesis de maestría, que sí, constituyen más adelante, digamos, estados del arte para una tesis doctoral posterior, pero no el proceso de investigación anterior. Luego tenemos lo que son los estudios interpretativos dentro del abordaje cualitativo. Cuando nosotros hablamos de estudios interpretativos, estamos hablando del planteamiento de la construcción de teorías. Estamos hablando de la construcción de un conocimiento nuevo que busca describir, busca explicar un fenómeno social que está siendo estudiado. En los casos anteriores, en todos ellos, incluido el de acción participativa, estamos hablando de un nivel descriptivo en el que estamos entendiendo el fenómeno y estamos caracterizando a ese fenómeno estudiado. En este caso, en cambio, en la teoría fundamentada, nos estamos animando a hacer una interpretación de los resultados obtenidos a partir de las respuestas de los sujetos estudiados para entender un fenómeno macro, ¿sí? Es un trabajo de tipo inductivo en el que estamos partiendo de individuos puntualmente para luego establecer una teoría general, una teoría macro. La teoría fundamentada busca estudiar un fenómeno social, similar a lo que intenta hacer la etnografía, con la diferencia de que en este caso no va a apelar al estudio global de sujetos que intervienen en el fenómeno, a la comunidad toda, sino que va a determinar la presencia de un muestreo teórico que por lo general está sustentado además en un muestreo por bola de nieve, en el que un individuo va referenciando a otro y a otro y a otro y a otro sucesivamente, y la muestra concluye, la muestra termina cuando se satura la respuesta, es decir, cuando los sujetos intervinientes en la investigación dejan de reportar información distinta, cuando todos los sujetos que terminan respondiendo han respondido respuestas similares que permiten al investigador determinar que es así, que se lee, que se interpreta, que funciona el fenómeno que se está estudiando. Este tipo de investigación también apela a la entrevista en profundidad como recurso para conseguir la información que requiere. Trabaja mucho con informantes clave porque, como les decía, no trata de abarcar a la población toda, no es un trabajo de tipo censo, ni tampoco es una extrapolación del grupo de individuos al conjunto, sino que construye el respaldo, la solidez de la información a partir de la saturación de las respuestas. La teoría fundamentada trabaja mucho con lo que es la categorización axial. La categorización axial es un sistema de interpretación, de sistematización de la información obtenida, de los datos obtenidos, a partir de la construcción de categorías macro, de las cuales derivan subcategorías y se establece a su vez la relación, el vínculo que existe entre cada uno de ellos, y a partir de un mapa se puede hacer un mapa gráfico, se hace la interpretación de los resultados. Aquí tenemos, esto también pasa por diferentes etapas. La primera es la descripción del fenómeno. A partir de la descripción del fenómeno se hace la codificación de los resultados
con la codificación de los resultados, se hace la comparación de estos resultados, se vuelve al campo nuevamente, se verifica la información en un trabajo que es similar al tener lo que es una muestra piloto de lo que es una muestra mayor, y se ve si existe relación o no con los conceptos que hemos obtenido previamente a partir de la categorización, y con ello se obtienen las conclusiones, los resultados que buscamos o que hemos encontrado. Luego está lo que viene a ser la inducción analítica. Cuando hablamos de la inducción analítica, lo que estamos haciendo es casi un trabajo de verificación de una investigación desarrollada a partir, por ejemplo, de la teoría fundamentada. Lo que se hace en este trabajo es eso, es verificar. ¿Y cómo es que se verifica? Lo que se hace es ratificar en campo el resultado que se ha encontrado con la teoría sustentada previamente, pero al mismo tiempo se hace un ejercicio de buscar contraposición, de buscar casos negativos que puedan contrarrestar esta teoría que antes ha sido establecida a partir de la saturación de muestra, a partir del criterio de que puede haberse filtrado algún dato por una categorización que ha sido omitida o por alguna variable contaminante que no ha sido considerada en su momento. Y lo que se hace en realidad en el terreno es buscar justamente informantes que tengan una postura negativa, casos inversos a lo que nosotros hemos podido detectar con un trabajo previo que vendría a ser la teoría fundamentada. Este tipo de ejercicio deriva en primero la identificación de estos casos negativos y luego la construcción de la teoría de los casos negativos para poder contrastarlos con la teoría vigente, existente. Y nuevamente esta se abriría otra vez a la posibilidad del contraste para ver si es válido o no válido el hallazgo presentado. No es exactamente un falsacionismo, pero más o menos como para que se comprenda. Estos son los tipos de abordaje, los tipos de investigación en realidad que nosotros podemos desempeñar dentro de lo que es la investigación cualitativa. Entendemos por investigación cualitativa una investigación que no es deductiva, sino que más bien es una investigación inductiva. Estamos hablando de un tipo de investigación en el que la saturación de respuesta es lo que da respaldo al muestreo y no así la aleatoriedad propiamente de los informantes que participan de la investigación. Estamos hablando de un tipo de investigación que busca la coherencia de los resultados, no así la fiabilidad como en el caso estadístico, porque no es posible. Estamos hablando de un tipo de investigación que reconoce la importancia de los datos cualitativos, que no pueden ser convertidos en datos numéricos propiamente por la complejidad de la subjetividad que caracteriza al objeto de estudio, que vendría a ser el ser humano como tal. Nosotros podemos hacer, y tiene distintas etapas, ¿no? Primero lo que es el diseño, luego lo que es el trabajo en campo y luego lo que es el análisis de datos. Cuando nosotros hablamos del análisis de datos, antes lo hacíamos manualmente y tendíamos metros y metros de papel en el piso para poder identificar las categorías y las relaciones entre ellas. Hoy en día tenemos acceso a programas de computación que facilitan ese proceso. Está el Atlas-T, está el NUDIS. Sé que Claudia mañana les va a pasar el manejo de dos programas, uno de ellos software libre y otro que es un programa con licencia. Que yo conozca en mi experiencia, de todas formas, ninguno de los software evita el trabajo previo de la identificación de categorías. Sí ayudan en el ordenamiento, sí ayudan en la definición de jerarquías, pero la lectura, la identificación de categorías macro, en general, terminan siendo todavía un trabajo manual. Y lo que planteaba al inicio, el hecho de no considerar que el desarrollo de un trabajo cualitativo invalida un trabajo cuantitativo que pueda complementar este ejercicio o viceversa. En muchos casos se utiliza, por ejemplo, un abordaje cualitativo con un criterio exploratorio de un fenómeno social que no se comprende y del cual se necesita una radiografía macro para luego poder desarrollar un abordaje, una investigación de tipo más cuantitativo y de tipo más probabilístico para poder
comprender el fenómeno que se está estudiando. O la inversa, como les decía, se hace un trabajo de teoría fundamentada y se requiere posteriormente al diagnóstico y al planteamiento de una solución puntual, una validación, una verificación de esta aplicación propuesta y del impacto que se ha podido generar a partir de esta intervención sobre la realidad. Ahí, por ejemplo, aplicar una herramienta estadística como una encuesta podría volcar claramente resultados, ¿no? Otro tipo de análisis también numérico, ¿no? Más que uno cualitativo propiamente. Y lo otro es eso, bueno, el hecho de que sea cualitativo no implica que no exista un método, no implica que no exista una rigurosidad, sino más bien todo lo contrario. Esta falsa idea de que interpretar lo que la gente dice o sistematizar lo que otros piensan o sienten es algo sencillo o que es un juego de especulación, es fácilmente rebatible si es que uno verifica la documentación y el proceso de investigación que es requerido. De hecho, un trabajo cualitativo podría ser replicable en cuanto sistema, en cuanto propuesta, en cuanto pasos a trabajar. Lo que sí es claro es que un trabajo cualitativo no es extrapolable a un universo grande, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de un trabajo cualitativo, estamos hablando de un resultado que vale para el grupo humano que hemos estudiado en ese momento, en esas circunstancias, puntualmente. Que de ahí puedan inferirse luego otros resultados y por ello la complementariedad de un abordaje cuantitativo, sí, completamente, ¿no? Y de hecho es lo que se busca en muchos casos, como les decía, en los que se diseña, se establece una primera parte cualitativa que luego se complementa con un trabajo cuantitativo, ¿no? Eso es lo que yo tenía planeado compartir con ustedes. Como les decía, hay además aquí un Padlet en el que ustedes tienen el acceso al material que les presenté en el PowerPoint con el hipervínculo a las investigaciones como ejemplos. Este es el PowerPoint y luego tienen aquí cargados ya los libros sugeridos para que ustedes puedan profundizar lo que es la investigación cualitativa como tal en ese recurso, porque me parece más amigable que un Drive, digamos, pero y que ustedes tienen toda la libertad de poder descargar lo que quieran y modificar ahí también. Excelente. Muchísimas gracias, doctora Carol. Buenísimo. Voy a habilitar el micrófono al ingeniero Contreras en este momento. El ingeniero Contreras ha venido haciendo una recopilación de las preguntas que se han realizado en el chat. Ingeniero Contreras, buenas noches. Buenas noches, ya estamos listos. Para la profesora que nos acompaña hoy, una de las preguntas dice, ¿cómo podría llevar adelante una investigación desde ambos enfoques y perspectivas, cualitativa y luego cuantitativa por separado? ¿Es posible? Sí, claro que sí. Por ejemplo, digamos que nosotros queremos estudiar como fenómeno social la violencia machista. Yo puedo hacer un abordaje cuantitativo en el que puedo hacer un registro de frecuencias, puedo hacer un registro de gravedad, puedo hacer un registro de grupos afectados, pero eso me va a reportar una radiografía de la sintomatología del problema, pero no me va a permitir a mí comprender cómo es que esto sucede, por qué es que esto sucede, qué es lo que piensa la gente respecto a esto. ¿Realmente ellos consideran que esto es un problema o más bien es aceptado como una conducta social casi natural dentro de la comunidad que está siendo estudiada? ¿Por qué hay una lógica de complicidad frente a este tipo de conductas, etcétera? Entonces, tener un pantallazo general desde ambas medidas, desde ambos abordajes, es mucho más fácil, ¿no? Tener una comprensión en profundidad del fenómeno que nosotros estamos estudiando se puede lograr de mejor manera. Y no importa en qué medida, ¿no? No importa si es que la estadística, en este caso de esta encuesta, significa en un recurso menor a un trabajo centrado en la parte cualitativa para entender el fenómeno social y luego a partir de la comprensión de este fenómeno social, digamos, pretender hacer una intervención
de tipo comunicacional para reducir el registro de violencia, o psicológico para poder trabajar con las víctimas y con ello también reducir la repetición del fenómeno, digamos. O a partir de un ejercicio más bien de triangulación en el que nosotros trabajemos con agresores, con víctimas del proceso, no solo en el valor numérico de los hechos, sino en la comprensión subjetiva e intersubjetiva del elemento, tratando de medir las mismas unidades de análisis, digamos, y los mismos objetos de estudio. O podríamos hacerlo también desde dos lecturas casi en paralelo, pero que reportan juntas una conclusión a partir de las dos miradas que se pretenden lograr, ¿no? No sé si con ese ejemplo queda claro, o lo mismo, digamos, yo puedo hacer un trabajo sobre la calidad educativa en un lugar, y para estudiar la calidad educativa apelo a datos como, no sé, el número de bachilleres, la tasa de repitencia, una serie de valores estadísticos, pero, y analizarlo, digamos, a nivel de ingresos económicos, analizarlo a nivel de cuántos hermanos hay en cada familia, si son familias uniparentales, si son familias estructuradas o no, etcétera. Pero no voy a llegar a comprender por qué, por ejemplo, entre dos grupos de poblaciones con características similares tengo un rendimiento diferente si toda esta data me evidencia esas características comunes, si no comprendo las subjetividades que están interviniendo dentro de ese proceso. ¿Cuál es el valor de la educación para esta comunidad? En esa comunidad, mujeres y hombres pueden acceder a la educación de la misma forma. Hay una priorización del trabajo sobre el estudio en los más jóvenes. No sé, es una población que tiende más a la migración o al traslado. Criterios que la información dura no permite ver, en cambio la información blanda sí. O también cuando, por ejemplo, yo apelo a datos estadísticos secundarios y esta información no existe, y yo necesito reportar y comprender un fenómeno. Por ejemplo, hace poco estamos haciendo un estudio sobre la situación de los jóvenes en los municipios que se consideran ciudades intermedias, para ver qué posibilidades de futuro tienen y cuáles son las expectativas que ellos tienen sobre el entorno. Y no teníamos la data dura necesaria como para poder valorar esto. Entonces lo que tuvimos que hacer fue acceder al terreno y entrevistar jóvenes y hacer entrevistas grupales para poder sacar información blanda que nos permitió luego hacer una lectura más clara de la data que existía, ¿no? Y nos hemos puesto como para hacer un trabajo de levantamiento mayor. El presupuesto era limitado y era una forma de poder abarcar o llegar por lo menos a un dato preliminar que luego podía justificar un financiamiento mayor para hacer un trabajo cuantitativo más extenso, ¿no? Con una muestra probabilística y con un presupuesto mayor. Ok, excelente, profesora. Preguntan también, ¿podría mencionar algunos procedimientos mediante software informático para procesar datos cualitativos? Sí, bueno, como les decía, está el Atlas T, está el NUDIST, que el Atlas T, lamentablemente, bueno, los dos son pagos, ¿no? Y las licencias son institucionales, entonces son costosos. Sé que Claudia mañana les va a presentar dos que yo no conozco, que no sé usar. Uno de ellos es de software libre, entonces creo que esa pregunta la puede responder mejor Claudia mañana. Gracias, profesor. Preguntan también, Pero en ya el existe software, diseño... ¿no? Así, tan ser el Sí, Excel o el SPSS en estadística. no, ok, está bien. Preguntan también, en el diseño IAP, ¿podríamos decir que el proceso de consulta pública y participación se vuelve una herramienta indispensable? Sí, es imposible hacer investigación-acción participativa si no se cuenta con el conocimiento, la descripción y la identificación conjunta del problema a ser estudiado, con la comunidad, ¿no? Con la población estudiada. No hay forma de hacerlo desde arriba, desde la visión del investigador solamente. ¿Y qué metodologías de participación existirían para ese tipo de Se trabajo? emplea mucho la entrevista en profundidad a partir de la detección de informantes clave, que normalmente son personas líderes dentro de una comunidad.
Se hace también la entrevista grupal para poder profundizar en detalle la información que los informantes clave primero otorgan. En psicología es mucho más amplio. En psicología se emplean incluso técnicas como el sociodrama, como el psicodrama, como incluso otras más alternativas como el uso de enneagramas, etcétera, para permitir la detección de información que muchas veces está velada para los mismos sujetos estudiados por distintos factores, ¿no? En psicología se utiliza mucho y se apela a otras estrategias diferentes que son más de dinámica social para poder abrir espacios y conseguir información que normalmente no sale a la superficie, ¿no? de manera evidente. Ok. Sobre el mismo tema preguntan, ¿podría dar un ejemplo dentro de la teoría fundamentada para la identificación de informantes clave? Sí, por ejemplo, digamos que queremos hacer un estudio sobre las mujeres venezolanas migrantes aquí en Bolivia, ¿no? Y queremos ver, no sé, cuál es el estado de situación no sé, de violencia en ellas, de articulación familiar en ellas, de expectativa de vida en ellas, de integración social al, al entorno, por decir. Y nuestro acceso a estas personas es difícil porque no tenemos un contacto directo, no sabemos exactamente cuántas personas hay porque la migración está en general es ilegal, pero tenemos el contacto de una persona que podemos identificar, por decir, en un mercado específico. Esa persona se convierte en nuestro primer informante. Este informante nos refiere a otra persona que tiene una condición similar a la suya, que vendría a ser el ser venezolana. A partir de este trabajo, luego lo que se hizo fue detectar a una persona local que se encargaba de dar refugio, de dar albergue a este grupo de personas. Entonces ella se convirtió también en un informante clave que luego nos permitió el acceso para hacer una entrevista grupal, ¿no? Y lo que se hizo fue saturar respuestas. Se fue buscando gente hasta que las respuestas que se daban no reportaban datos nuevos, ¿no? Pero eso quedó trunco porque no se pudo continuar con la pandemia, ¿no? Pero, por ejemplo, esa es una forma en la que se va logrando informantes clave que en un principio se pueden descartar, ¿no? De hecho, los primeros contactos no siempre son los que te otorgan la mayor información, pero sí es el pivote, sí es el vínculo que te permite hallar a ese sujeto que sí es fundamental, ¿no? Para la investigación. Ok. Preguntan, ¿cómo evaluar la IAP? Es una gran deficiencia de la investigación participativa porque, como decía, por lo general se queda en la propuesta y en los resultados. Creo que ahí, por ejemplo, el soporte de un trabajo cuantitativo posterior puede ser clave a partir de la definición de indicadores para medir impacto, ¿no? Para poder medir cómo interviene este planteamiento que hemos hecho nosotros a la realidad, cómo la modifica. Creo que el planteamiento de indicadores es una buena alternativa. La otra es volver a hacer el trabajo de campo y medir nuevamente de forma cualitativa el impacto. Bueno, cualitativamente no se puede medir impacto, pero el efecto, digamos, ¿no? Del planteamiento que nosotros hemos hecho al intervenir la realidad. Ok. Gracias. Otra pregunta que hacen es, ¿se podría definir que la investigación cualitativa es el estudio del sentido y significado de las acciones humanas? Sí, pero no solo de las acciones, porque no es un análisis de la conducta exclusivamente, eso sería más un trabajo, además, muy ligado con la psicología. Sí, es un abordaje que lo que hace es trabajar con la intersubjetividad, con los entramados de sentido y de significación, sin ser puramente semiótico, sin ser puramente semiológico, sino más bien un híbrido, ¿no? Sí, analiza por un lado las conductas y por otro lado no solo las conductas, sino la intersubjetividad, el discurso, los ritos,
las ceremonias, los hábitos, las costumbres, no solo como conducta individual, ¿no? Sino como interacción colectiva. Es es la interacción esencialmente lo que se mide más que la conducta. Ok, perfecto. Preguntan también, ¿podría haber una investigación cualitativa donde el investigador maneje la variable independiente y la dependiente? ¿Por qué? Es que en cualitativa no podemos hablar de la clasificación de variables como lo hacemos en cuantitativa. Primero porque las condiciones de laboratorio son imposibles. Segundo porque no hay un abordaje que pretenda ser explicativo, ni siquiera correlacional, porque no estamos haciendo una relación de dependencia entre las variables en sentido y en grado tampoco, sino estamos viendo cómo interactúan y cómo se relacionan. Entonces, hablar en términos de este otro sistema no es lo más adecuado. Y porque además en el proceso cuantitativo nosotros no partimos de una hipótesis, nosotros no partimos de una intuición de respuesta al fenómeno, sino que ese objetivo se construye en el proceso y eso es lo difícil, ¿no? Estamos muy acostumbrados, muy marcados por la investigación cuantitativa y el peso que esta ha tenido a lo largo de los años. Y una tendencia natural es siempre buscar aunque sea una premisa, una intuición para poder orientar la investigación hacia ese lado. Ahí el riesgo está en la contaminación del proceso de investigación y en hacer tendencioso el resultado, ¿no? No observar lo que realmente está sucediendo en el proceso. Ok. La última pregunta de la noche. ¿Existe una investigación pura? Eso entendiendo como como que no hay subjetividad en el proceso, es un proceso netamente objetivo, se refiere a eso. Podría ser. Si se refiere a eso, no, imposible. Somos seres humanos y los seres humanos somos seres subjetivos y eso implica que siempre vamos a responder a una escala de valores y eso hace que tengamos un horizonte de comprensión que condiciona nuestra forma de ver la realidad. De ahí el desafío de la fenomenología, que implica interactuar tanto con un grupo humano para romper tu esquema mental y adecuarte al esquema mental a partir del cual te explican las cosas, no hacer el ejercicio de traducir tú lo que ellos están diciendo, que eso sería sencillo, ¿no? Y eso es una manipulación total. En cualitativa, de hecho, no. En cualitativa, de hecho, el reconocimiento de la intervención del investigador es participante, entonces está presente, ¿no? Es ineludible. En cualitativa no hay pura, pero tampoco hay pura en cuantitativa. Si nosotros asumimos que la realidad es una representación mediada por el lenguaje en sí tiene dos niveles mínimos de comprensión, que es la connotación y la denotación. No es denotativo. En la connotación hay una valoración cultural, temporal, condicionada que, que, que distorsiona. Si esa investigación cuantitativa igual está mediada por ese lenguaje, entonces igual está mediada por valores, está mediada por subjetividades, por experiencias de vida y es imposible que sea 100% objetiva. Si intentamos que sea rigurosa en ambos casos, pero la objetividad creo que es un tema que ya hace tiempo la epistemología y la nociología han descartado como un absoluto, ¿no? Ok. Preguntan también, ¿cuáles son las principales características de una entrevista y cómo se sistematiza esa entrevista? Bueno, tenemos entrevistas que son abiertas, son cerradas, tenemos entrevistas que son semiestructuradas. En cualitativa, por lo general, se utilizan las semi o las estructuradas o las abiertas, en las que se parte de un cuestionario base, pero ese cuestionario base se abre justamente a medida que se va entrevistando a las personas en función de las respuestas que estos individuos van otorgando. Y eso es lo que al final termina en el instrumento acabado cuando la investigación se satura, que es otra cosa que es difícil en la investigación cuando estamos marcados por una investigación cuantitativa previa, ¿no? Porque en la previa hemos hecho ya
prueba piloto de nuestro test y además hemos hecho un análisis factorial para poder determinar cuáles de los ítems o de los reactivos son los que verdaderamente saturan la respuesta, y ahí nadie nos dice nada porque tenemos la estadística que canta. En este caso no. En este caso partimos de un esquema básico de preguntas y se van abriendo en función de las respuestas que el mismo público, que los sujetos investigados abren, y es al final de la investigación donde realmente se cierra el instrumento. Este mismo instrumento no ha implicado una mayor modificación y han sido varios sujetos que han podido ser entrevistados con el mismo recurso y sistematizado. ¿Cómo se analiza? Con la construcción de categorías. Yo prefiero trabajar con la categorización axial, que es la definición de universos de tipo de respuesta y de subuniversos dentro de estas categorías. Y luego se establecen los vínculos, las relaciones entre las categorías y subcategorías identificadas, lo que también permite entender el fenómeno desde distintos ángulos, desde distintas perspectivas, sin pretender nunca que la suma de las partes va a ser más que el todo, ¿no? En cualitativa hay una comprensión compleja del fenómeno y por eso se evita, no se permite ese ejercicio, sería un error. Puede haber preponderancia de categorías, ¿no? Total de los resultados. Y son los programas estos los que facilitan ese proceso. Ok, muchas gracias, profesora. Johnny, esas son todas las preguntas que he podido recopilar de los colegas. Excelente. Doctora Carol, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los colegas. A partir de este momento detenemos la grabación. Buenas noches.